Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero reiterar la bienvenida a todos los hermanos, los amigos que nos visitan, en nombre de la Junta Pastoral. Que Dios pues bendiga la vida de cada uno de los que Dios ha permitido que estemos aquí esta mañana. Un servicio muy especial, porque el Rey es Cristo y Él está aquí para ser reconocido, adorado. Él es el único que se merece la honra y la gloria. ¿Cuántos conocen una falsa doctrina que se llama la confesión positiva? ¿Alguno la conoce? ¿Sí? Hermana Adriana conoce. Es una doctrina que viene de un sincretismo, una mezcla de las religiones orientales, y algunos han tomado algún texto del libro de Proverbios, y según ellos dicen que las palabras del ser humano tienen poder, cosa que no es verdad. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Él es el que tiene poder para hacer eso. Entonces yo quiero iniciar hablando acerca del testimonio de una hermana que fue mal enseñada con esta falsa doctrina de la confesión positiva. Ella, después de pasar horas planchando, porque ese era su trabajo, llegó a su casa y alguien ahí de su familia le advirtió y le dijo: mire, espera un tiempo prudencial, refréscate, y no te vayas a bañar. Y ella dijo: pues no, en el nombre de Jesús yo me voy a bañar y a mí no me va a pasar nada, dijo ella. Entonces, por el tanto tiempo que estuvo expuesta al calor, sabemos, porque la ciencia lo explica, que el cuerpo entra en un estado de vasodilatación. Eso significa que los vasos sanguíneos se dilatan para permitir que la sangre fluya más en la piel, en la capilaridad, y así liberar el calor acumulado. Ese es el sistema perfecto que el Señor creó de nuestro cuerpo. Ella pues entró y se bañó. Tan pronto llegó, fue y se metió a la regadera. Pero de la misma manera, cuando salió de la regadera, literalmente quedó torcida. Se torció. Entonces, eso pasa porque dicen los médicos que ocurre una parálisis periférica y una fuerte contractura muscular. ¿Por qué? Por el cambio brusco de calor térmico, de calor a frío. Eso genera como una inflamación general. El cuerpo se confunde allí y entra como en una conducta errática. Los músculos se traban y, bueno, la persona puede perder hasta la movilidad normal. ¿Qué ley física violó esta hermana? Que ahí deben haber algunos ingenieros, algunos que puedan decir. ¿Qué ley física violó esta hermana? La ley física que ella violó se llama homeostasis, que es la ley del equilibrio térmico del cuerpo. Ella violó eso. Entonces, el error de ella fue creer que por la confesión positiva, de decir en el nombre de Jesús yo me baño, no iba a pasar nada. Ese fue el error. Entonces, nosotros en nombre de Dios no podemos obligar a la creación o ignorar las leyes que Dios mismo estableció, esas leyes físicas que existen. Y Dios nos ha dado la sabiduría para entender cómo funciona el mundo, y sabemos que la fe no está divorciada de la lógica. Claro, la lógica nunca va a ser mayor que la fe, pero no podemos abusar de esos principios. Los científicos ellos han estudiado a través de toda la historia y terminan reconociendo, hasta los más ateos recalcitrantes, terminan reconociendo que el mundo, en realidad el universo, no es un caos como algunos dicen, sino que está bajo el control de leyes inviolables. O sea, leyes que están allí establecidas por el mismo Dios. Por ejemplo, ¿qué hace que un cuerpo no se mueva del lugar donde usted lo coloca? ¿Qué ley será esa? La ley de la inercia. Esa es una ley establecida. Usted lo puso ahí, permaneció allí. Es porque la ley de la inercia hace que esté allí, pues.
Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo a menos que tú actúes sobre él una fuerza externa. Usted no va a colocar algo allí y de la nada va a comenzar a flotar. No, porque eso rompería la ley de la inercia. ¿Qué hace que cuando uno toma un objeto y lo suelta y se cae? ¿Qué ley es esa? La ley de la gravedad, ¿verdad? Cae por la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque hay una atracción mutua determinada por la masa y la distancia. La Tierra ejerce esa fuerza hacia su centro. Hermano, estas son leyes que no son opcionales, sino que regulan el orden en cómo el mundo fue creado y concebido por Dios. Eso fue lo que dijo el siervo Job allá en el capítulo 26, 7 y 8. Él dice, Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada, y las nubes no se rompen. O sea, búsquele una explicación a eso, cómo Dios hizo eso. O sea, cómo las cosas se mantienen, cómo no. Porque Él las sostiene. Dice que el Salmo dice que la tierra, las bases de la tierra son las manos de Dios que las sostienen. Y los científicos dicen que es un eje imaginario. Pero nosotros por la Biblia sabemos que son las manos de Dios que sostienen la tierra. ¿Ves? La palabra de Dios lo dice. Entonces, Dios puso límites y leyes, hermano. Eso es la primera premisa que yo quiero plantear. Dios puso límites y leyes para mantener el orden. Por eso es una incongruencia total que los filósofos, sobre todo los modernos, argumenten que no existen absolutos morales. Sí, porque la Biblia así lo establece. Entonces, si lo físico es regulado por leyes absolutas e inviolables, entonces, ¿por qué lo moral sería un caos? No tendría sentido. No tendría sentido. La Biblia nos enseña que el Dios creador también es el Dios regulador. Que Dios se mueve bajo principios, hermano. Él no solo ordenó las leyes físicas, sino leyes espirituales ineludibles. Entonces, eso es lo que estudiaremos hoy. Una de esas leyes que el apóstol Pablo presenta con claridad en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, los versículos del 7 al 10. Entonces, esta ley es llamada la ley de la siembra y la cosecha. Pablo hace 4 cosas con este texto. Primero, él enuncia la ley. Segundo, él la explica. Tercero, él exhorta a cumplir la ley. Y cuarto, finalmente, él aplica esa ley. Entonces vayamos juntos allí a la carta a los Gálatas en el capítulo 6 y leamos juntos los versículos que están del 7 al 10. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lo primero, como logré ver esto en 4 fases, el enunciado que está allí en Gálatas, en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará, ¿verdad? Eso es así. Antes de entrar en el punto de este enunciado del versículo 7, miremos el contexto. Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia. Eso es Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Eso fue alrededor del año 50 después de Cristo. Allí había un problema. Se había levantado una doble herejía. Unos decían que para ser salvo había que circuncidarse y guardar la ley, y otros pensaban que como eran salvos por gracia, podían pecar con impunidad. Esos eran los 2 rollos que estaban estableciendo allí. Y bueno, hay un elemento también importante en la carta a los Gálatas, que es el tema de los judaizantes. Yo creo que eso parece un tema de todos los tiempos.
Porque ahorita tenemos un montón de gente que quiere aplicar la fiesta judía, quiere hacer danza judía y malinterpretan el texto que dice orar por la paz de Israel y todo eso. Y bueno, casi que es una mezcla ahí toda extraña. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y los mismos judíos, si no se convierten a Cristo, aunque vengan de la simiente de Abraham, ellos tienen un problema porque la salvación es de Cristo. No tenemos nosotros que estar adoptando cosas judaizantes en la iglesia, porque no es conforme a lo que la palabra de Dios. El apóstol Pablo en esta carta ataca eso fuertemente. Ya no tenemos que hacer ritos, sábados, lunas nuevas, fiestas. No necesitamos eso. No necesitamos eso. Pablo lanza una advertencia en este versículo 7 y dice, no os engañéis. Esa frase significa no os extraviéis o no se dejen engañar por su propio corazón pensando que Dios no trata con severidad el pecado en sus hijos. Y Pablo dice allí, Dios no puede ser burlado, hermano. Casi que uno lee este texto y uno tiembla. Dios no puede ser burlado. La palabra burlado viene de un verbo en el idioma que se escribió, que es el griego, que significa como levantar la nariz, como cuando usted hace una mueca así. Eso, ese tipo de burla, así como que, algo así. Es como un acto irreverente, una mofa contra Dios, como burlarse de Dios. Cuando un creyente peca pensando que es inmune a las consecuencias porque es hijo de Dios, hermano, está escarneciendo al Señor. Eso no es cónsono con lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta ley de la siembra y la cosecha es tan imparcial como la ley de la gravedad y todas las que puse como ejemplo. Es una ley que se aplica al joven, al viejo, al sabio, al necio. Es como que si tú dices, si tú siembras una semilla de mango, ¿qué vas a recoger? Mango, hermano. Mango es así. Si siembras lechosa, ¿qué vas a recoger? Lechosa, no hay excepciones. Eso es como cuando vemos allá en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel, uno de los profetas mayores. Hay un pasaje allí en ese capítulo 5 que habla de Belsasar, que él ofreció un banquete y usó las copas sagradas del templo para beber con sus concubinas, y ese texto dice que apareció una mano que escribió en la pared. Allí apareció una mano que escribió en la pared, y dice que el rey cuando vio eso palideció y sus rodillas tambaleaban. Y Daniel le recordó que su padre Nabucodonosor fue humillado por su orgullo, y Belsasar, sabiendo esto, aún así no se humilló. ¿Y sabe lo que decían las letras ahí en la pared? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios mismo, Belsasar sembró soberbia y cosechó el fin de su reino. Esa misma noche que aparecieron esas letras, esa misma noche. Porque Dios es así, hermano. Nosotros nos desesperamos cuando la gente hace maldad, cuando la gente peca, cuando la gente... Pero no, Dios tiene un momento en el que Él va a actuar, hermano. Él mismo. A un ejemplo moderno, yo recordé dos. El del escritor Ernest Hemingway. Era famoso, mucho de lo que él hacía, además de escribir, era burlarse de la moralidad. Él decía que su vida era la prueba de que se podía hacer de todo sin pagar las consecuencias, que se podía vivir la vida como quisiera. Y él las leyes morales, religiosas o bíblicas, él las llamó supersticiones religiosas. Es más, escribió una parodia que se llamó El Padre Nuestro. Nada nuestro que estás en la nada. Esa era una parodia, una burla que él escribió. Nada nuestro que estás en la nada. O sea, Dios no existe. Y la Biblia dice que eso lo dice el necio en su corazón. Sin embargo, esa vida que él llevaba intemperante lo llevó a una angustia de tal manera que terminó suicidándose. Él mismo se pegó un tiro. Entonces, su vida comprobó la insensatez de hacer la mofa de Dios, de burlarse de Dios,
De Dios nadie se burla, hermano. De Dios nadie se burla. Hay una influencer que recuerdo tuvo en tendencia, ella en una de sus conferencias rompió la Biblia allí, en una disertación que estaba haciendo la rompió. En ese día de esa conferencia que estaba dando, burlándose, la rompió. La próxima conferencia que fue a dar, terminó temblando y murió con un infarto fulminante allí en la propia tarima, en el mismo lugar que se burló. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Al que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces aquí Pablo, además de enunciar primero lo que ya hablamos, ahora explica. Pablo explica que el cristiano tiene solo dos campos para sembrar, dos terrenos para sembrar, la carne o el espíritu. La carne o el espíritu. Entonces, sembrar para la carne se refiere a la condición humana que aún no ha sido glorificada. Cada vez que permitimos a nuestra mente, por ejemplo, guardar rencor, cada vez que nos entretenemos con un capricho impuro, nos dejamos llevar por nuestros malos deseos, cada vez que preferimos la cama cuando deberíamos estar orando, o cada vez que observamos algún material inmoral, estamos sembrando para la carne, hermano. Y déjeme decirle que si usted siembra para la carne no va a desaprovechar eso. Solo va a aprovechar, hermano. Y yo siempre digo que nuestra carne y el diablo se alían y eso es un desastre. Y después Satanás, como es el acusador de nuestros hermanos, eso es lo que lo hace diablo. Entonces él seduce, hace todas esas cosas y después va y nos acusa. Mira, ahí está tu hijo, tanto que dice que te ama, mira lo que está haciendo. Nos acusa. La cosecha de la carne se ciega, corrupción, dice el texto. Y esta palabra significa degeneración, o ir de mal en peor. Si yo sigo sembrando para la carne, sembrando para la carne, sembrando para la carne, no siembro para las cosas del espíritu, yo voy a ir degenerando, hermano. Y ahí comienza una decadencia espiritual, una decadencia moral. Y yo voy a ir cayendo, hermano. Y bueno, llega un momento que hasta el mismo Señor dice, bueno, ¿tú quieres seguir en eso? Dale, pues. Toca fondo, pues. Dale. Esa palabra significa degeneración, corrupción, ir de mal en peor. Es como cuando usted dice que un alimento se descompuso, algo así. Hermano, las obras de la carne que están descritas en el capítulo anterior, en el capítulo 5, por ahí por el 21, el versículo 21, las obras de la carne pudren el carácter, hermano. Pudren el carácter, contaminan el carácter. Entonces, aunque el creyente es salvo de la muerte eterna, pero sí cegará las heridas y las consecuencias, la vergüenza y el dolor terrenal de la siembra que hizo para la carne. Si nosotros rompemos los principios que Dios ha establecido, por la mejor intención que usted tenga, por el criterio que usted tenga, porque usted piense que es así, va a tener que asumir las consecuencias de romper ese principio. Sembrar para el espíritu. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 12. Él habla de andar en el espíritu y ser llenos de él. Y Romanos 12 dice que hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para el Señor. Entonces, la cosecha de sembrar para el espíritu, aquí el apóstol Pablo la enfatiza con vida eterna. Entonces no solo se refiere a la duración, sino a la calidad de esa vida eterna, porque nuestra vida eterna no comienza cuando nosotros partimos de esta tierra, cuando morimos, comienza cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, como dice Juan 1:12, a los que creyeron y le recibieron, somos hechos hijos de Dios y entramos a la vida eterna. Cuando partimos de esta tierra es solo un tránsito, cambio de lugar. Entonces, el creyente que siembra para el espíritu disfruta hoy mismo de una vida de paz, de seguridad y de deleite en el Señor. Cuando nosotros sembramos para el espíritu.
Pero un creyente que peca persistentemente, hermano, no puede marcar la diferencia con el incrédulo. ¿Por qué? Porque su pecado es una guerra constante con su nueva naturaleza. Hermanos, tengamos la plena confianza de que Dios, quien inicia la obra de salvación y santificación en la vida de los creyentes, Él no va a dejar eso a media. Si alguien es un verdadero cristiano, Dios no va a dejar eso a media. Y los cambios se van a ver. La gente va a decir, va a dar testimonio. Oye, si es un verdadero cristiano. O si no es un verdadero cristiano, la gente va a decir, 30 años que tienen el evangelio y no cambia, mira igual. Las mismas griterías, maledicencia, se pelea con todo el mundo, anda. No, eso no es el fruto. Eso no es la evidencia de alguien que realmente se ha convertido a Cristo. Aquí cuando estando aquí en esta tierra no vamos a ser perfectos, pero hay evidencia porque el mismo Jesús lo dijo. O sea, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. El fruto, la cosecha que se da de tu carácter, de tu vida, va a decir si tú verdaderamente eres un cristiano. Como le preguntamos hace tiempo, estaba el pastor Ramón Martínez aquí en la junta y había una muchacha que pues decidió irse con un muchacho que no era cristiano y salió embarazada, hizo todo eso y nosotros le hicimos la pregunta, ¿tú crees que tú eres cristiana? Y a nosotros nos sorprendió porque ella con criterio, una jovencita nos dijo, no, yo no soy cristiana porque yo hice lo que Dios aborrece en su palabra y lo hice consciente y voy a seguir con esa persona. Y o sea, lo asumió y ella dijo, no, mi conducta dice que yo no soy una cristiana. Ramón y yo nos vimos la cara y digo, bueno, tiene razón, es verdad. Fue confirmado que no era cristiana, así como cuando confirmamos que alguien sí es cristiano. Por su fruto, su vida nos dice que sí es un creyente. Entonces, si un creyente peca persistentemente, entonces no puede marcar la diferencia, la plena confianza de que es un hijo de Dios. Y Dios que inicia, hermano, la obra de salvación y la santificación mediante el Espíritu Santo en la vida del creyente, no va a dejar a media eso, hermano, sino que Dios mismo la va a llevar a la culminación perfecta cuando Él regrese en su segunda venida. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Poco a poco yo hoy como cristiano debo ser mejor que ayer y mañana debo ser mejor que hoy. Yo debo ir creciendo, debo ir madurando, santificándome en el Señor mediante la obra del Espíritu Santo. No puedo ser el mismo. No puede ser que pasó todo 2025 y yo sigo luchando con los mismos pecados, con las mismas cosas, con las mismas actitudes. No puede ser. O sea, eso va contra la nueva naturaleza de un verdadero creyente, un hijo de Dios. Hay cambios, hermano. Debe haber un cambio, debe haber una transformación. Lo tercero, la exhortación a cumplir la ley. El versículo 9, ¿qué dice? La exhortación entonces a cumplir la ley. Eso es lo tercero. Este es un texto argumentativo. Las cartas son textos argumentativos y están delimitadas en párrafos. Y el apóstol Pablo o los escritores que escriben tipo carta, ellos tienen argumento. Y esto es lo que estamos estudiando. Aquí el argumento es la exhortación a cumplir la ley. Pablo sabe que la vida cristiana requiere paciencia. Ser cristiano, para ser creyentes, eso requiere de paciencia. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque puede ser que a veces nos cansamos. Aquí la exhortación es que no nos cansemos, hermano. No nos cansemos. Yo le dije esta semana a una hermana, mira hermana, yo soy intenso. Yo reconozco que mi carácter es intenso. Para todo.
Y mi vida cristiana, yo siempre me hago este reto personal. Yo digo, si en el mundo yo me trasnochaba, trabajaba, y como yo soy chef de cocina de profesión, a mí no me importaba el cansancio, se me hinchaban las rodillas, yo empataba un día con el otro en diciembre. Y entonces yo me hago el reto y yo digo, si eso yo lo hacía para el mundo, ¿cómo no lo voy a hacer para el Señor, para la obra del Señor, para servirle a mi Padre? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si eso es todo lo que yo hacía, lo que puedo hacer en este mundo, eso se queda aquí. Eso no va para la eternidad. Eso no tiene un valor trascendental. Entonces no hay excusa. Yo mismo casi que siempre me digo, Ezequiel, no hay excusa. Y ahí está mi esposa, que es la que vive conmigo, y le puede decir. Así se arrastra, hermano. ¿Pero por qué? Porque yo soy un hijo de Dios, soy un creyente. Y si yo hago e hice cosas intensas para el mundo, ¿cuánto más no lo voy a hacer para mi Señor Jesucristo? El tiempo lo saco de donde no haya, busco, brinco, salto, pero voy a servirle al Señor. Sin excusas. Sin excusas. No nos cansemos pues de hacer el bien. Muchos son como niños juguetones, decía el escritor John Brown, que queremos sembrar y cosechar el mismo día. No, hermano, así no es la siembra. Ese no es mi perfil profesional, pero yo sé que yo no siembro una semilla hoy y al otro día voy a recoger el fruto. ¿Es así? No. Es más, sembrar requiere de fe. Los que siembran saben que pueden tener una buena cosecha o pueden a veces perderla. ¿Verdad, hermana? Mi hermana tiene su campito por allí. Ajá. A veces puede ser hasta una media cosecha. No, hay gente que pierde todo. Yo tengo un cuñado que es ingeniero agrónomo y a veces le puedo contar historias que ha tenido él con la siembra. Entonces, requiere de paciencia, hermano. No podemos querer sembrar y cosechar el mismo día. Hermano, a veces usted lleva años siendo fiel, compartiendo la palabra a sus hijos, orando por su esposo inconverso, sirviendo en la iglesia y parece que usted no ve los resultados. Entonces Pablo usa dos palabras allí, cansarse y desmayar. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo? Él está aludiendo a que alguien puede quedar exhausto y darse por vencido. Pues no, ese no es el plan de Dios. Darse por vencido, ese no es el plan de Dios. Porque aquí mismo esta mañana entonamos que somos más que vencedores porque es lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos. En Cristo. Porque nuestra victoria es Cristo. Por eso somos más que vencedores. Es lo que el mismo autor de los Hebreos dijo por allá, cuando dice que pongamos los ojos en Cristo, miremos a Jesús. Dice que quien por el gozo puesto por delante sufrió la cruz. Entonces, el mismo apóstol Pablo, cuando usted lee la segunda carta a los Timoteos, al final de su vida no desmayó. A pesar de las prisiones, a pesar de los naufragios, todas las marcas que él llevó, y por eso él pudo decir al final, he acabado la carrera, he guardado la fe. No nos cansemos, hermanos, porque la cosecha es segura, si no desmayamos. Si no desmayamos. Finalmente, 4, la aplicación de la ley. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así es. Finalmente Pablo nos manda a aplicar esto. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Oportunidad, aquí en este pasaje se refiere al tiempo total de nuestra existencia de la tierra. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos nosotros? Mientras estemos aquí en la tierra lo tenemos que hacer, hermano. Entonces, nuestra vida aquí en la tierra es la única oportunidad limitada que tenemos de servir al prójimo, al Señor. Entonces dice, hagamos, ese verbo allí habla de ser activos, trabajar con eficiencia, con diligencia, con excelencia. Nosotros debemos buscar y crear oportunidades para ser de bendición, para servir al Señor y a su obra. Y dice aquí, especialmente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos con la iglesia.
Allí nosotros debemos ver. Hermano, este texto es mucho más que una lección de agricultura. Sí es la ley de la siembra y la cosecha, pero es mucho más que una lección de agricultura. Es una advertencia de vida o muerte. Esta palabra es una advertencia. Y es cónsono, porque nosotros al llegar al cierre de este año 2025, muchos estamos mirando hacia atrás. Algunos celebran que tal vez sus graneros están llenos de bendición. Algunos cargarán con heridas de decisiones necias que tomaron durante todo este año 2025. Dios ha sido fiel, es lo que yo puedo decir, hermano. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de todo, Dios ha sido fiel. Su gracia es la que nos ha sostenido, pero, hermano, la ley no ha tomado vacaciones. La ley que Dios ha establecido permanece allí. Si somos objeto de la misericordia de Dios, Dios va a tener cuidado de nosotros, pero si violamos una ley, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de haber violado esa ley. Vamos a tener una cosecha. Entonces, si usted llega al final de este año con frialdad en su corazón, no culpe a las circunstancias. No haga eso. Los demás no son culpables, ni las circunstancias. Recuerde, nadie le puede levantar la nariz a Dios. Nadie. Nadie se puede burlar de Dios. Si usted sembró descuido espiritual durante estos 12 meses, entonces usted sabe que la corrupción que va a cosechar es decaimiento, decadencia espiritual. Eso va a ser la cosecha. Eso va a ser la cosecha. Hermano, pero la buena noticia es que cada fin de año también puede ser la oportunidad para cambiar la semilla que hemos estado sembrando. Hermano, y esta palabra es un reto en esta mañana para nosotros de manera corporativa como iglesia y de manera personal y también familiar. Es un reto. Nosotros debemos hacer una auditoría espiritual, revisar. Es una evaluación honesta, decía el flyer. ¿Qué cosechaste en el 2025? Una evaluación honesta. Honesta, que Dios sabe lo que hicimos. Antes de que suene la última campana del 2025, siéntese a solas con Dios, identifique qué semillas de la carne usted sembró este año. Con honestidad, evalúe y diga, oye, las semillas de la carne que yo sembré en este año 2025. El rencor, el descuido, el ocio, la falta de compromiso, una mala amistad. Cada quien sabrá, cada quien sabe. Es una evaluación delante del Señor. Sienta el peso de esa siembra y pídale perdón a Dios. Porque la Biblia lo dice, que si pecamos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Su sangre preciosa nos limpia. Nos limpia. Recuerde que aunque Dios perdona su pecado en Cristo, tendremos que enfrentar las consecuencias terrenales, porque eso es un recordatorio de que necesitamos vivir en santidad. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la premisa? No entres al 2026 cargando semillas podridas para sembrarlas en el año venidero. No entres al 2026 cargando semillas podridas para sembrarlas el año venidero. ¿Qué que botar esas semillas que están podridas, que no están certificadas, que no sirven. En la agronomía se dice así, son semillas buenas porque están certificadas. Y hagamos un plan para la siembra en el 2026. Hermano, no esperes que el 2026 sea un buen año por casualidad o por suerte. No esperes eso, no. Tenemos claro que ante todo está la soberanía de Dios. Eso no se discute, eso es verdad. La soberanía de Dios está de por medio. Lo que Dios ha determinado hacer, dice Job 23:13, nadie lo puede estorbar. Lo que Dios va a hacer, hermano, eso nadie lo puede detener. Pero mucho de lo que será el año 2026, hermano, también tendrá que ver con lo que usted y yo sembremos.
tendrá que ver con lo que usted y yo sembremos, hermano. En lo personal, comprométase a sembrar para el Espíritu. Desde el 1 de enero, comprométase a sembrar para el Espíritu. Siembre en la palabra, en las disciplinas de oración, en la vida de iglesia, en el servicio, en la entrega, en la negación al Señor. Como el apóstol Pablo lo dijo, yo me gastaré, me desgastaré y gastaré de lo mío por amor a Cristo, por amor al Señor. En la familia, siembre paciencia con sus hijos, amor con su cónyuge. No se canse si no ve el fruto en febrero o en marzo. Recuerde que Dios siempre ajusta las cuentas, hermano. Pero la cosecha de fidelidad es segura. Si usted siembra para el Espíritu, usted va a tener una cosecha, hermano. Porque eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Aquí está, lo estamos estudiando. Dios no miente. Él no miente. Un compromiso con la familia de la fe. Eres miembro de la iglesia. El haber sido hecho miembro de la iglesia conlleva privilegio, pero también conlleva responsabilidades. No es el plan de Dios que alguien solamente mire la iglesia como la reunión de 2 horas una vez a la semana, o el miércoles el culto de oración y el domingo hora y pico, 2 horas. No. Ese no es el concepto. El concepto de vida iglesia es relacionamiento, interactuar con mis hermanos, edificarme con los dones que Dios, el Espíritu Santo ha dado a mis hermanos, y edificar a mis hermanos con los dones que el Señor me ha dado. Eso es hacer vida de iglesia. Eso es ser iglesia. Y estoy seguro que el 2026 nos presentará oportunidades y debemos nosotros aprovechar esas oportunidades, hermano. Yo creo que una cosa que este sermón y este texto nos dice con frontalidad es que ya dejemos de ser espectadores. Tomemos acción, hermano. Ya dejemos de ser espectadores y tomemos acción. Use los dones que el Señor le ha dado. Póngalos al servicio del Señor con diligencia. Trabaje para la obra de Dios con diligencia. Que un día podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Se imagina? Mi hermano, esto es un llamado urgente. Si usted termina el 2025 alejado de Dios, no tiente a la justicia divina un año más. No tiente a la justicia divina un año más. Usted no sabe si en el año 2026 será el año que su lámpara será apagada. Yo siempre digo eso, que los seres humanos, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, vivimos la vida de una manera como que sabemos que vamos a estar mañana, pasado mañana. Eso no lo sabemos. Y eso es parte del problema que tenemos. No confíe en que nada malo ha pasado todavía. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. No confíe en que nada malo ha pasado todavía. Arrepiéntase hoy mismo y únase a la siembra perfecta de Jesucristo. Como dice Hebreos 12, del 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Cerremos este 2025 con arrepentimiento y abramos 2026 con una determinación santa de sembrar para el Espíritu, sabiendo que a su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, cosecharemos para la vida eterna en abundancia. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿2025? ¿Qué cosechaste? ¿Qué cosechaste en el 2025? ¿Fueron más las cosas que sembraste para la carne o fueron más las cosas que sembraste para el Espíritu? Haz una evaluación honesta, hermano.
El universo moral de Dios es tan exacto como el físico. Lo que el hombre siembra en el campo de su existencia, eso mismo recogerá con absoluta certeza y sin posibilidad de burlarse del Creador. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender la ley de la siembra y la cosecha, que este es un principio espiritual absoluto e imparcial. Que Dios nos ayude a sentir reverencia ante la santidad de Dios, comprendiendo que el pecado en el creyente trae consecuencias terrenales reales. Que Dios nos ayude a evaluar las semillas diarias, pensamientos, hábitos, para alinearlas con la vida en el Espíritu. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a perseverar en la práctica del bien, en el servicio a la iglesia, a la obra de Dios, confiando en la promesa de la recompensa divina a su tiempo. Yo le voy a dar un espacio para que usted allí donde está incline su rostro y póngase cuenta con Dios, mis hermanos. Póngase cuenta con Dios. Hable con Dios allí. Reconozca, pídale perdón, pídale que le ayude. Haga una evaluación honesta. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es perfecta, Señor. Ella es más viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta los profundos, hasta los tuétanos de los huesos, hasta partir el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Como siempre digo, Señor, tú llegas allí a lo profundo, donde no puede llegar el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el consejero, ni el terapeuta, ni el pastor, solamente el bendito Espíritu Santo. Tu palabra dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ayúdanos, Señor, a ya no ser ciegos y ver con claridad. Y llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Ayúdanos a sembrar para el Espíritu y guárdanos de sembrar para la carne.